Gracias, muchas gracias. Es, eh, es un gozo, hermanos, es un gozo estar con ustedes en esta noche. Y gracias al hermano Noé, ¿verdad?, por permitirme este tiempo para recordarme de algunos de ustedes que ya los he visto en algunas ocasiones cuando he estado por allá en Tela, ¿verdad?, con mi familia. Y bueno, y veo algunos nuevos, ¿verdad?, que están en otro país. Y bueno, me gozo, hermanos, me gozo porque la palabra del Señor se sigue extendiendo, ¿verdad?, por todo el mundo y hay muchos creyentes, muchos hermanos en la fe a través de todo el mundo, ¿verdad? Así que nos gozamos, hermanos, con ustedes también. Y quiero llevarlos en esta noche a un texto en Hebreos, Hebreos en el capítulo 12, hermanos, Hebreos capítulo 12, y básicamente vamos a estar en los tres primeros versículos de ese capítulo, versículo 1, 2 y 3. Hebreos capítulo 12, versículos 1, 2 y 3, ¿verdad? Y vamos a tomar nuestro tiempo, ¿verdad? Para poder aprender de la palabra del Señor en este precioso texto. Hebreos capítulo 12, versículo 1, 2 y 3, dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Este texto, hermanos, vamos a estar aprendiendo tres exhortaciones que da el Señor para que llegues a la madurez en la fe salvadora. Tres exhortaciones vamos a estar aprendiendo en esta noche, hermanos, que da el Señor para que llegues a la madurez en la fe salvadora. Usted ha leído el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ha leído, me imagino, todo el Nuevo Testamento en algún momento de su vida. Pero a través de todo el Nuevo Testamento, hermanos, usted puede notar, ¿verdad?, que repetidamente se compara la vida cristiana con prácticas, con situaciones y con cosas cotidianas. Por ejemplo, la vida cristiana, si usted ha notado y ha leído, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, se compara varias veces con una guerra. Por ejemplo, en 2 Timoteo 2:3, ¿verdad?, donde dice: a sufrir las penalidades como buen soldado de Jesucristo. También, ¿verdad?, nos dice que debemos de ponernos toda la armadura de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 11. Otra de los ejemplos que utiliza el Nuevo Testamento para comparar la vida cristiana, ¿verdad? También uno de los ejemplos que utiliza es la lucha. Y compara, ¿verdad?, la vida cristiana con una lucha. Por ejemplo, en Primera Corintios capítulo 9 y el verso 26 dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Entonces, note, ¿verdad?, cómo utiliza y usa la lucha para comparar al cristiano, ¿verdad? Entonces, bueno, al cristiano, hermanos, a través del Nuevo Testamento, ¿verdad?, se le llama generalmente también esclavo de Jesucristo. Y algunos textos, ¿verdad?, que como Romanos capítulo 1, versículo 1, donde Pablo, ¿verdad?, se declara a sí mismo siervo, ¿verdad?, siervo de Jesucristo, ¿verdad?, que literalmente, hermanos, sería entonces esclavo de Jesucristo. Romanos capítulo 1, verso 1, Filipenses capítulo 1, verso 1, Tito capítulo 1, verso 1, ¿verdad? En esas introducciones a las cartas vemos entonces, hermanos, cómo se compara, ¿verdad? También al cristiano se le llama generalmente esclavo de Jesucristo. El apóstol Pablo, como ustedes pueden notar, a través del Nuevo Testamento, de la misma manera le gustaba particularmente usar ilustraciones de carreras.
usa frases como corren en el estadio, ¿verdad? Ya en 1 Corintios capítulo 9, verso 24. Vosotros corríais bien allá en Gálatas capítulo 5, versículo 7. Y no he corrido en vano allá en Filipenses capítulo 2, versículo 16. Y esta misma ilustración, hermanos, esta misma ilustración también la usa el escritor de Hebreos, ¿verdad? Y en este caso, en este capítulo 12, versículos 1 al 3, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y note, dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Les recuerdo, hermanos, entonces, que vamos a estar viendo 3 exhortaciones que da el Señor para que llegues a la madurez en la fe salvadora. Y quizás, hermanos, podamos estar en las 3, ¿verdad? En esta noche, quizás en una o dos, ¿verdad? Pero voy a mencionarle las 3, ¿verdad? Y la primera exhortación la encontramos en el versículo 1. La primera exhortación es que debes entrar en la carrera. La segunda exhortación que encontramos aquí, hermanos, la encontramos en el versículo 2. Y esa es la exhortación de que debes seguir el ejemplo de perseverancia en la carrera. Debes de seguir el ejemplo de perseverancia en la carrera. Y la número 3, ¿verdad? Sería entonces que debes animarte, no te canses en la carrera, anímate, no te canses en la carrera, y lo vamos a estar viendo en el versículo 3. Ahora, note conmigo, por favor, esa primera exhortación allí en el versículo 1, la exhortación de entrar en la carrera. Ahora, note, hermanos, que esta carrera tiene varias características, dice el versículo 1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y luego dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, note algo bien interesante aquí, hermanos, ¿verdad? Comienza este verso 1, dice: por tanto, nosotros, ¿verdad? Usando aquí el escritor este plural, hermanos, en primera persona, ¿verdad? Es en nosotros, refiriéndose a los judíos que han confesado a Cristo. Pero que estas personas, hermanos, en este tiempo, ¿verdad? No habían terminado, ¿verdad? De correr el camino hacia la fe completa, ¿verdad? Y este pronombre nosotros está en una forma intensiva, así lo conocemos, ¿verdad? Una forma intensiva, porque el fin de este pronombre allí es destacar la necesidad de que no solamente debían de haber corrido bien aquellos del Antiguo Testamento, sino también todos los de la Nueva Era, ¿verdad? O del Nuevo Testamento. Entonces, note, ¿verdad? Cómo comienza este pasaje, ¿verdad? Haciendo entonces ese llamado, ¿verdad? A estos hermanos, ¿verdad? De una manera o de una forma intensa, ¿verdad? Con fines de destacar esa necesidad de que no solamente debían de haber corrido bien aquellos que fueron ejemplo y que son ejemplo para nosotros en el Antiguo Testamento, sino que también aquellos a quienes estaba escribiendo, ¿verdad? Esta carta. Ahora, lamentablemente, hermanos, muchos no están en la carrera. Fíjese bien, muchos no están en la carrera, y difícilmente podría decirse que algunos cristianos estén corriendo esta carrera. Es lamentable ver esta situación. Algunos creyentes solamente están trotando, fíjese bien, solamente están yendo por la carrera cristiana, ¿verdad? Solamente están yendo trotando. Algunos están caminando lentamente, ¿verdad? A través de ella. Algunos solamente están sentados, y otros incluso, ¿verdad? Solamente están recostados. Lamentablemente, esta es la situación, ¿verdad? Que hoy día podemos ver en muchos dentro de la iglesia. Aún así, fíjese bien, la norma bíblica, hermanos, para la vida en santidad es estar en la carrera, no, ¿verdad? En un paseo matutino, hermanos. Ahora, la palabra carrera, si usted nota en la segunda parte
del versículo 1 y vamos a comenzarlo así, ¿verdad? Para ir describiendo este primer versículo, ¿verdad? Y esta primera exhortación, ¿verdad? De entrar a la carrera. La palabra carrera aquí, hermanos, que se utiliza en este texto, es la palabra proviene de la palabra griega agón, de donde nosotros obtenemos nuestra palabra al castellano de agonía, ¿verdad? De agonía. Note usted, ¿verdad? Que una carrera, hermanos, una carrera no es un lujo, ¿verdad? No es un lujo pasivo, sino que una carrera es algo exigente, a veces es agotador y a veces también, hermanos, es agonizante. Y en este contexto, ¿verdad? En este contexto, hermanos, el que nosotros podamos correr la carrera, ¿verdad? En la cual el Señor nos ha permitido, ¿verdad? Estar, hermanos, va a demandar de nosotros, va a demandar de nuestra vida, ¿verdad? Y muchas veces vamos a tener que agonizar en medio de esta carrera. Ahora, entonces, esta palabra carrera, hermanos, requiere o la carrera que nosotros estamos emprendiendo requiere, hermanos, nuestra más firme autodisciplina, determinación y perseverancia. El creyente en sí, somos llamados, hermanos, a que podamos mostrar, ¿verdad? Esta autodisciplina, a que nos mantengamos firmes, a que con determinación y perseverancia, ¿verdad? Podamos permanecer firmes en la carrera en la cual el Señor, ¿verdad? Nos ha permitido que nosotros podamos estar. Cada uno de nosotros. Si usted nota, hermanos, somos llamados a orar, ¿verdad? A orar en todo tiempo, hermanos, en todo lugar, ¿verdad? A orar, estamos llamados, ¿verdad? A guardar los mandamientos del Señor, estamos llamados, hermanos, a compartir con otros, estamos llamados, ¿verdad? A llevar el evangelio, estamos llamados, hermanos, a muchos aspectos en esta carrera cristiana. Y cada uno de nosotros necesitamos, fíjese bien, porque esta carrera requiere nuestra más firme autodisciplina, determinación y perseverancia. Ahora, note lo que el Señor, hermanos, advierte a Israel allá en Amós, ¿verdad? Si usted va conmigo, por favor, a este libro, ¿verdad? De Amós, en el capítulo 6, hermanos, y el versículo 1, mire lo que el Señor le está advirtiendo a Israel. Capítulo 6, versículo 1 dice: ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Ahora, note, hermanos, cómo el Señor está advirtiendo, ¿verdad? A esos que están reposados, El pueblo de Dios, hermanos, no está llamado a estar acostado sobre una cama de comodidades. Debemos, hermanos, correr una carrera que es agotadora y que es continua. No se detiene, hermanos, no se detiene, ¿verdad? Y es agotadora, ¿verdad? Porque estamos día y noche, hermanos, en esa carrera. Ahora, en el ejército de Dios, nunca vamos a oír esa palabra, hermanos, descansen, ¿verdad? Así como en el ejército normal, que de repente están marchando los soldados y alguien les da la orden y les dice, descansen, ¿verdad? En el ejército de Dios nunca vamos a escuchar, descansen. O quédense quietos. La Biblia, ore, no evangelice a nadie. No, nunca escuchamos estas palabras, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Tampoco escuchamos la palabra retroceder, ¿verdad? Porque retroceder, hermanos, en nuestra carrera como creyentes, en nuestra vida cristiana, hermanos, retroceder es renunciar al premio. Peor todavía, ¿verdad? Allá en las graderías, solamente como un observador y no participar nunca. Por lo cual entonces, hermanos, estamos renunciando a todo y también renunciaríamos incluso al cielo eterno. Ahora, note siempre el versículo 2, el versículo 1 del capítulo 12. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso
y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia. Y note, por favor, note esa expresión paciencia ahí. Paciencia, hermanos, es la determinación constante de seguir andando. Quiere decir, ¿verdad? Quiere decir continuar cuando todo dentro de usted quiere bajar la velocidad o quiere rendirse, hermanos. Note usted entonces, hay muchas personas, hermanos, que comienzan rápido en su vida espiritual. Y usted los ha notado. Usted ha visto personas que han llegado a las iglesias, hermanos, y yo les digo, ¿verdad? Son llamarada de tusa, ¿verdad? Está la llama bien fuerte, pero rapidito se desvanece, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas, hermanos, que comienzan rápido en su vida espiritual, pero en cuanto avanza la carrera, van mermando la velocidad, van reduciendo la velocidad. La iglesia en sí, hermanos, siempre ha tenido cristianos de carrera corta, pero el Señor quiere a quienes pueden recorrer, hermanos, la distancia completa. ¿Habrá obstáculos? Sí. ¿Habrá debilidad? Sí. ¿Habrá agotamiento? Sí. Pero debemos tener paciencia, hermanos, si queremos ganar. Si queremos ganar la carrera, debemos tener paciencia. El Señor está interesado en la constancia. Ahora, muchos cristianos, hermanos, muchos de los cristianos hebreos a quienes está dirigida esta carta, comenzaron bien en su vida. Comenzaron bien, ¿verdad? Fueron ellos, entraron a la carrera, ¿verdad? Y comenzaron bien, hermanos. Ellos habían visto las señales, habían visto las maravillas, estaban emocionados ellos con su nueva vida. Note lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 4. Note rápidamente conmigo ese pasaje, por favor. Hebreos capítulo 2, el verso 4 dice, testificando Dios juntamente con ellos. Mire, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ellos habían comenzado bien, hermanos. Ellos habían visto las señales, habían visto las maravillas, estaban emocionados con esa nueva vida que tenían. Pero ¿qué sucede, hermanos? Cuando fue pasando la novedad y comenzaron a aparecer las dificultades, entonces estos hermanos empezaron a perder su entusiasmo, empezaron a perder su confianza. Ellos recordaron los caminos antiguos del judaísmo y sobre todo, hermanos, al ver la persecución, ¿verdad? Y el sufrimiento que vivían y que les estaba esperando a ellos. Muchos de los creyentes, hermanos, en estos tiempos eran puestos como antorchas. Se les echaba aceite y se les colgaba sobre un madero, hermanos, en la carretera, ¿verdad? Y se les prendía fuego. Y estos creyentes estaban siendo quemados día y noche, ¿verdad? Morían, el Señor se los llevaba, ¿verdad? Y entonces, pero sus cuerpos estaban allí a la orilla de la carretera alumbrando, ¿verdad? Como faroles. Y estos hermanos, al ver estas situaciones, hermanos, ellos entonces estaban entrando, ¿verdad? Perdían su entusiasmo, ¿verdad? Perdían su entusiasmo, perdían su confianza, hermanos, al ver esa persecución, al ver el sufrimiento que vivían, ¿verdad? Y que les estaba esperando. ¿Y sabe qué? Se debilitaron y entonces flaquearon. Por el apóstol Pablo, hermanos, el apóstol Pablo en algunos de sus escritos, ¿verdad? Él conocía a algunos cristianos en las mismas condiciones, hermanos, en las mismas condiciones. Y mira lo que escribió, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, verso 15, Filipenses capítulo 2, verso 15, ¿verdad? Donde dice, para que, diciéndole a estos creyentes, fíjese bien, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, les dice, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En primera los Corintios, por ejemplo, de la misma manera, ¿verdad? En el capítulo 9, el verso 24, les dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio?
corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Verdad? Había muchos creyentes, hermanos, que habían abandonado la carrera. Ahora, nada tiene más sentido, hermanos, nada tiene menos sentido, perdón, que correr una carrera que no se quiere ganar. O sea, cada uno de nosotros, hermanos, hemos comenzado la carrera. El Señor, ¿verdad? En su gran misericordia y bondad nos puso en esta carrera, hermanos. Pero nuestro fin debe ser, hermanos, ganar esta carrera. No podemos quedarnos, ¿verdad? A media carrera, no podemos quedarnos, hermanos, un tiempo, ¿verdad? Usted ha escuchado gente que dice, bueno, yo fui cristiano 5 años, yo fui cristiano 10 años, yo fui cristiano 20 años, pero ahora ¿qué? Han abandonado la carrera. Hermanos, nada tiene menos sentido que correr una carrera que no se quiere ganar. Muchas veces la falta de deseo de ganar es un problema básico de muchos cristianos. Muchos solo se conforman con la salvación y están esperando ahí, ¿verdad? Que el Señor se los lleve al cielo. Pero ¿de ahí qué? ¿De ahí qué, hermanos? Somos llamados a participar, a entrar, fíjense bien, a entrar en la carrera. Somos llamados, hermanos, a entrar en la carrera. Necesitamos, hermanos, entrar en la carrera. No solamente conformarnos con la salvación y esperar ir al cielo. No, hermanos. Debemos correr y debemos correr de tal manera que ganemos la carrera. ¿Por qué? Porque en una carrera, en una guerra o en la vida cristiana, hermanos, la falta de deseo de ganar es inaceptable. Es inaceptable. Y el apóstol Pablo, ¿verdad? En sus escritos, él creía en este principio y tenía una determinación, hermanos, tenía una determinación, la paciencia. Él no estaba buscando la comodidad, él no estaba buscando el dinero, él no estaba buscando el gran conocimiento, él no estaba buscando la popularidad, el respeto, la posición, él buscaba siempre la voluntad de Dios. Primera Corintios capítulo 9, versículo 26 y 27, hermanos, nos describe eso. Ahora, de eso se trata el compromiso cristiano. De eso se trata. Y algo que debe saber usted es que la competición en la vida cristiana, hermanos, es diferente de la carrera atlética. Y al menos en dos formas. Número uno, no competimos contra otros cristianos. Fíjese bien, no competimos contra otros cristianos intentando vencerlos en justicia o en reconocimiento o en logros. Nuestra carrera no es, hermanos, de obras. Es una carrera de fe. Carrera de fe. Y sin embargo, hermanos, no competimos entre nosotros, ni siquiera en la fe. Ni siquiera en la fe. Competimos por la fe, pero no entre nosotros. Nuestra competencia, hermanos, es contra Satanás y su sistema mundano. Fíjese bien. Contra nuestra pecaminosidad, hermanos, la cual conocemos como la carne, con todo lo que el mundo nos quiere ofrecer y nos quiere dar. La segunda forma, hermanos, es que nuestra fuerza no está en nosotros. Fíjese bien, no está en nosotros, sino en el Espíritu Santo. De otra manera, hermanos, nosotros no podríamos soportar. No podríamos soportar. No estamos llamados, hermanos, a tener paciencia en nosotros mismos. Estamos llamados a tener paciencia en el Señor. En el Señor. Fíjense bien. Entonces, note, hermanos, ¿verdad? Que somos llamados, hermanos, a entrar en la carrera. En primer lugar, ¿verdad? Es una carrera de paciencia. Mire, es una carrera de paciencia que está por delante. En segundo lugar, hermanos, es una carrera que otros ya han hecho. Es una carrera que otros ya han hecho. Ahora, el autor de Hebreos aplica la historia de la fe, hermanos, a las vidas de sus lectores por medio de una exhortación
expresada en una figura atlética. Él está describiendo, ¿verdad? Describe el peregrinaje cristiano como una carrera. En esta figura, los cristianos estamos, hermanos, en un gran estadio. Fíjese bien, los cristianos estamos en un gran estadio y las gradas están llenas de nuestros antecesores, ¿verdad? Mire el versículo 1, dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y note usted allí esa expresión, una grande nube, hermanos, una grande nube. Ahora, aunque en la figura aparecen como espectadores esta gran nube de testigos, el énfasis, hermanos, está en lo que nosotros vemos en esa gran nube. Bien, no es lo que ellos están viendo nosotros, sino en lo que nosotros estamos viendo en esa grande nube. El énfasis está en lo que nosotros vemos en ellos. Dios testificó, hermanos, de la fidelidad de ellos y de la obediencia de ellos. Mire el capítulo 11. Mire el capítulo 11, por favor. Y mire el versículo 2 del capítulo 11. Mire, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Mire el versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Mire el versículo 39 de ese mismo capítulo. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Entonces, note, hermanos, a esta grande nube de testigos, ¿verdad? Parece que la figura, ¿verdad? La figura, cuando vemos esa figura y nos mentalizamos en esa figura, hermanos, aparecen, ¿verdad? Como espectadores, pero el énfasis está en lo que nosotros vemos en ellos y cómo Dios testificó de ellos, de su fidelidad y de su obediencia. Y en este cuadro, ¿verdad? Son ellos los que están dando testimonio de las dificultades y de los triunfos de la vida de fe. Conscientes, hermanos, conscientes de que nosotros no somos los primeros en esta carrera. Entonces, debemos esforzarnos por correr bien. Debemos de esforzarnos por correr bien. Entonces, note, la nube de testigos, hermanos, la nube de testigos son todos esos santos fieles que han sido mencionados en el capítulo 11. Usted puede ver, toda esta idea, hermanos, toda esta idea comenzó allá en esa, en la sección, toda esta sección comenzó allá en el capítulo 10, versículo 19. Usted puede seguir todo ese hilo de pensamiento desde el capítulo 10, versículo 19, hermanos, y continuar, ¿verdad? Por este capítulo 12. Por eso el capítulo 12 comienza con ese por tanto, ¿verdad? Por ese por tanto, que es una expresión, hermanos, crucial, ¿verdad? De transición que está ofreciendo una conclusión, ¿verdad? Una conclusión. Entonces, note usted, hermanos, que esa nube de testigos son todos esos santos fieles que han sido mencionados en el capítulo 11. Cada uno de nosotros debemos correr la carrera de la fe como lo hicieron ellos. Como lo hicieron ellos. Siempre confiando, siempre esforzándose, siempre dándolo todo, hermanos, sin importar cuáles sean los obstáculos, cuáles sean las dificultades o cuál sea el costo. Note cómo terminaron ellos. Y a ellos no les importó, hermanos. Ellos no les importó, ellos continuaron su carrera. Ellos continuaron su carrera, hermanos. Y mire, algunos fueron apedreados, otros fueron, ¿verdad? Muertos en circos, ¿verdad? Algunos llevaron, ¿verdad? Vituperios, azotes, prisiones, cárceles, apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de allá para acá, ¿verdad? Y dice que el mundo no era digno de estas personas, anduvieron como errantes, ¿verdad? Andaban en cuevas por las cavernas de la tierra, hermanos.
Note ustedes, ellos siempre estuvieron confiando y dando todo de su vida, sin importar cuáles sean los obstáculos, las dificultades o el costo. Ellos sabían cómo correr la carrera de la fe, cómo correr la carrera de la fe. Se opusieron al faraón, olvidaron los placeres de este mundo, olvidaron los privilegios de la corte, atravesaron el Mar Rojo, derribaron las murallas de Jericó, conquistaron reinos, cerraron bocas de leones, apagaron el poder del fuego, recibieron muertos por resurrección, sufrieron torturas, burlas, escarmientos, prisiones, lapidaciones, hermanos, que sufrieron que los cortaran por mitad, tuvieron que vestirse con piel de animales, padecieron destitución y todo ¿por qué? Todo por su fe. Una nube, hermanos, de testigos es una buena locución clásica por una hueste de testigos. Pero ¿en qué sentido son ellos testigos para nosotros, hermanos? ¿En qué sentido son ellos testigos? Son testigos. Pues probablemente no en el sentido, hermanos, de espectadores que solo están observando, ¿verdad?, a sus sucesores, mientras ellos a su vez corren la carrera en la cual han entrado, sino más bien, hermanos, ellos son testigos en el sentido que por su lealtad, por su perseverancia, han dado testimonio de las posibilidades de la vida de fe, de la vida de fe. No es tanto, hermanos, que ellos nos miren a nosotros, fíjense bien, sino que nosotros los estamos viendo a ellos. Los estamos viendo a ellos, lo que ellos hicieron. Lo que ellos hicieron, hermanos. Nosotros los estamos viendo a ellos. ¿Para qué? Para recibir aliento. Para recibir aliento. Fíjense bien. Para eso las estamos viendo. Han alcanzado testimonio de la fidelidad de Dios. Fueron en cierto modo testigos de Cristo antes de su encarnación, porque vivieron en la bondad de aquella promesa que se ha realizado en él. Hermanos, esa nube de testigos no está parados en la gradería del cielo viendo cómo nosotros corremos. Aquí la idea no es que debemos ser fieles para no decepcionarlos a ellos, ¿verdad? Ni que debamos intentar impresionarlos como un equipo, ¿verdad? Deportivo impresiona a aquellos hinchas que están en la tribuna. Ellos son testigos para Dios. Son testigos para Dios. Son ejemplo, hermanos. No simplemente observadores. Ellos han probado con su testimonio que la única vida que vale la pena vivir, hermanos, es la vida de fe. La única vida, hermanos, que vale la pena vivir es la de fe. Entonces veamos esa gran nube de testigos. El que uno esté, hermanos, viendo, ¿verdad? Una gran cantidad de personas en una gradería que está llena de estas personas y que nos están viendo cuando nosotros estamos practicando algo, haciendo algo, hermanos. Esto no nos motiva, hermanos, más bien, ¿verdad? Nos paraliza. Pero no estamos llamados, hermanos, a agradarles. No nos están mirando, nosotros debemos mirarlos a ellos. Nada alienta más que el ejemplo exitoso de alguien que ya ha hecho eso antes. El que nosotros veamos, hermanos, los veamos a ellos y ver cómo fue Dios con ellos, eso nos debe alentar. Eso nos debe alentar, hermanos, ¿verdad? Y nos alienta a confiar en que será el Señor, así como fue con ellos,
así va a ser con nosotros también. Así como el Señor les dio la fortaleza, así nos va a dar fortaleza. Fíjese bien, nos debe animar, hermanos. El Dios de ellos es también nuestro Dios, hermanos, hoy en día. Es también nuestro Dios. El Dios de ayer es el Dios de hoy y es el Dios de mañana también. No se ha debilitado, hermanos. No ha perdido interés en su pueblo y tampoco ha menguado su amor y cuidado. Podemos, hermanos, entonces correr como lo hicieron ellos. Podemos correr como lo hicieron ellos. No tiene nada que ver con cómo nos comparamos con ellos, sino con cómo se compara nuestro Dios con el Dios de ellos, puesto que tenemos el mismo Dios. Hermanos, el Señor puede hacer las mismas cosas por medio de nosotros, las mismas cosas que hizo con todos esta nube de testigos. Fíjese bien, puede hacer las mismas cosas por medio de nosotros si nosotros confiamos en Él. Entonces note, hermanos, esta carrera, ¿verdad? Somos llamados a entrar a la carrera según el verso 1, pero es una carrera de paciencia que está por delante. En segundo lugar, es una carrera que otros ya han hecho. Y en tercer lugar, hermanos, es una carrera sin peso alguno, sin peso alguno. Y note siempre el versículo 1. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ahora, uno de los problemas que enfrenta un corredor es el peso. Es el peso. Hay que quitar todo peso que hay en exceso. Los atletas, hermanos, deben de seguir un entrenamiento bien riguroso, ¿verdad? Para quitar el exceso de peso en el cuerpo. Y a la hora de la competencia, ¿verdad? Ellos llevan solamente una ropa ligera, ¿verdad? Que les ayuda y que no les permite tener más peso en su cuerpo. En los juegos antiguos, hermanos, los griegos dicen, ¿verdad? La historia, que corrían desnudos para no tener peso, ¿verdad? Y poder ir más veloces. De igual manera, hermanos, el cristiano deja a un lado lo que lo puede distraer para poner toda su atención en aquello que es más importante. ¿Y qué es más importante, hermanos? Seguir la voluntad de Dios en obediencia y confianza. Note entonces que dice que debemos despojarnos de todo peso. Entonces debemos ir, hermanos, despojados de todo peso. Y un peso es un bulto de algo. Es un bulto de algo, hermanos. No es necesariamente malo. A menudo, fíjese bien, es algo perfectamente inocente e inofensivo. Pero ¿qué sucede? Ese peso nos empuja hacia abajo. Ese peso, hermanos, puede distraer nuestra atención. Ese peso puede disminuir nuestra energía. Ese peso puede enfriar nuestro entusiasmo por las cosas divinas. Bueno, cada uno de nosotros debemos evaluar en nuestra vida si hay algún peso que nos está empujando hacia abajo o que está distrayendo, hermanos, nuestra atención del Señor o que está disminuyendo la energía que deberíamos, ¿verdad? De poder ponerla en la obra del Señor, ¿verdad? Pero la estamos poniendo en algo más o está enfriando nuestro entusiasmo por las cosas divinas. Ese peso, hermanos, ¿verdad? Debemos de poder evaluar nuestra vida para saber. Y recuerde, tal vez no necesariamente es algo que sea malo. Necesariamente es algo que sea malo. Es algo perfectamente inocente e inofensivo. Pero va quitando, hermanos, la mirada de nuestro Señor, va menguando el deseo de orar, va quitando el deseo de leer la palabra del Señor. Y hermanos, ese peso
¿verdad? Nos va empujando hacia abajo. No podemos ganar, hermanos, cuando llevamos exceso de equipaje. No podemos ganar. El atleta debe disciplinarse a sí mismo, debe despojarse de todo peso que no le está ayudando en nada, no solo de objetos pesados alrededor del cuerpo, sino también de exceso de peso corporal. Hay muchas cosas que pueden ser perfectamente buenas en sí mismas, hermanos, pero que estorban a un competidor en la carrera de la fe. Son pesos que deben ser dejados de lado, hermanos. Puede muy bien resultar que un estorbo para un concursante, ¿verdad? En este desafío espiritual, no lo sea para otro. Pero tal vez para este sí. Cada uno debe aprender por sí mismo cuál es el peso. ¿Cuál es el peso, hermanos, que lo está apartando? ¿Cuál es el peso o cuál es el impedimento, hermanos? En este contexto, el peso principal era el legalismo judío que se aferraba a las normas religiosas antiguas. Entonces, note, hermanos, debemos ir despojados de todo peso. Y luego dice el texto, hermanos, de todo peso de pecado. Todo peso de pecado. El peso que más impide la vida del creyente a seguir la carrera de la fe, hermanos, es el pecado. Fácilmente caemos en pecado y después nos encontramos tan enredados que no podemos correr el camino que Dios quiere. Aún es necesario a veces, hermanos, quitar cosas que son buenas en sí. Pero, hermanos, no podemos alcanzar lo mejor. Fíjense bien. Entonces, es necesario a veces quitar cosas que son buenas en sí para perseguir lo mejor. En realidad, todo el exceso de peso que llevamos en la vida cristiana es pecado, porque es desobedecer la voluntad de Dios. Hermanos, recuerde, el pecado es un obstáculo aún más importante, ¿verdad? Para la vida cristiana. Y obviamente todo pecado es un obstáculo para la vida cristiana. Y la referencia aquí puede ser para el pecado en general. Ahora, note, hermanos, el uso, ¿verdad?, del artículo definido que tiene esa expresión pecado, del pecado, dice, ¿verdad? Dice del pecado y parece indicar un pecado particular. Si hay un pecado particular, hermanos, que obstaculiza la carrera de la fe, ¿sabe cuál es? Es la incredulidad. La incredulidad. O sea, mejor dicho, hermanos, dudar de Dios. Dudar de Dios. No dudes de Dios. Recuerde lo que dice Santiago. El que duda es semejante a las olas del mar, que va y viene, que va y viene. Ten en cuenta que Dios te oye en todo momento y muchas veces el que no oye lo que Él dice, hermanos, somos nosotros. Somos nosotros los que no escuchamos. Note entonces, hermanos, note que somos llamados, fíjese bien, o somos exhortados a entrar a la carrera. Nuestra primera exhortación entonces en este tiempo, hermanos, es entrar en la carrera, entrar en la carrera. Recuerde, es una carrera de paciencia que está por delante. En segundo lugar, es una carrera que otros ya han hecho. Y en tercer lugar, es una carrera sin peso alguno. Como le dije, hermanos, en este texto, ¿verdad? En este texto, veremos tres exhortaciones que da el Señor, ¿verdad? Para que llegues a la madurez en la fe salvadora. Y yo le dije al principio, bueno, quizás solo podamos ver una, ¿verdad? Porque hay tanto que sacar de un solo versículo, hermanos, y que llena nuestras vidas y nuestros corazones, ¿verdad? Y que nos llama a poder comprender ese pasaje. Pero hay tres exhortaciones en estos tres versículos. La primera exhortación es que debes entrar en la carrera, versículo 1. La segunda exhortación es que debes seguir el ejemplo de perseverancia en la carrera, que lo encontramos allí en el versículo 2. ¿Quién es nuestro ejemplo? El Señor Jesús.
El Señor Jesús es el ejemplo. Y en tercer lugar, hermanos, la tercera exhortación es que debes animarte, no te canses en la carrera, no te canses en la carrera. Ten ánimo, sigue perseverando en la carrera del Señor. Hermanos, fue por una fe que miraba hacia adelante que los santos de los primeros tiempos ganaron la aprobación de Dios. Ellos vivieron en la bondad de aquellas promesas cuyo cumplimiento se ha hecho realidad en nuestros días. Cada uno de nosotros somos llamados a seguir su ejemplo. Y mejor aún, sigamos el ejemplo del Señor Jesús. Él corrió la carrera de la fe desde el principio hasta el fin, hasta la tragedia, hermanos, de la cruz, y ahora está entronizado a la diestra de Dios. Señor, entonces, hermanos, nos llama a que no desmayemos. No desmayemos en nuestros corazones debido a nuestras pruebas. Ellas muestran a las claras que somos los verdaderos hijos de Dios. No desmayes, hermano. Sigue en la carrera. Sigue en la carrera de la fe. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre bendito, gracias te damos. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Queremos rogarte, Señor, que nos ayude, Señor. Sabemos que no lo podemos hacer solos. Necesitamos, Señor, de ti. Y has enviado a tu Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos enseñe, para que nos fortalezca. Tú vives en nosotros, Señor. Y en esta noche, Señor, te rogamos que seas tú, Señor, guiándonos en esta carrera. Sabemos que no es una carrera, Señor, de velocidad, es una carrera constante, día y noche. Pero queremos llegar al premio. Queremos llegar al premio en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Bendice a los hermanos de la iglesia allá en Tela. Sé tu Dios guiándoles, Dios, cada día y fortaleciéndoles. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.